Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Leonardo da Vinci. Ciertamente, Leonardo da Vinci es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Nació en Italia en 1452 y murió en 1519. Fue un genio universal, artista, científico, y trabajó en multitud de áreas de asuntos como la pintura, la escultura, la filosofía, y se le puede considerar como un polímata. Fue hijo ilegítimo de una rica familia de nobles y diríamos que entró a trabajar como aprendiz en el taller del pintor Andrea del Verrocchio, quien inició a Leonardo en las técnicas que se empleaban en los talleres tradicionales, aprendiendo además las bases de la química, el trabajo del metal, del cuero, la mecánica, la carpintería, el dibujo y la escultura. A los 20 años comenzó su carrera como pintor y pronto destacó también como ingeniero. Su método científico se basaba principalmente en la observación e intentaba comprender los fenómenos de la naturaleza, describiéndolos e ilustrándolos detalladamente. Falleció en Amboise, Francia, en 1519, y de los más de 50.000 documentos creados por él, apenas se conservan unos 13.000, la mayoría de ellos en el Vaticano. A partir de ahora comentaré algunas citas o frases célebres de Leonardo da Vinci. La primera que quiero comentar es la siguiente: la pintura, escribe Leonardo, es poesía muda y la poesía es pintura ciega. En efecto, diríamos que el lenguaje hablado es el propio de la poesía, pero el lenguaje a veces no describe suficientemente bien lo visual, y en cambio pues la pintura nos explica muchas cosas a través de las imágenes, de los dibujos, etcétera, de la perspectiva, de las luces y las sombras, del color, pero no es un lenguaje escrito como sería el propio de la poesía. Otra frase ya relacionada con la cuestión del optimismo, podríamos decir, antropológico y del optimismo metafísico, de alguna manera, pues es la siguiente: admiro a aquellos que pueden sonreír en la adversidad. En efecto, la fortaleza, la fuerza de ánimo, el optimismo hay que demostrarlo precisamente cuando se sufren adversidades, porque diríamos que cuando los sucesos son positivos y las circunstancias también son positivas, es muy fácil sonreír. Lo difícil es, diríamos, resistir y también pues tener pues un estado de ánimo, una actitud alegre ante la vida, ante la realidad en la que estamos inmersos. Por otra parte, Leonardo era pues un inventor, un pensador, un artista muy optimista, y él decía que el conocimiento de todas las cosas es posible, por supuesto a través del esfuerzo, de la investigación. Se dice, por ejemplo, que Leonardo da Vinci pues tenía lo que se denomina un sueño polifásico, dormía poco tiempo, unas 4 horas al día aproximadamente en total, y esto le permitía también tener una actividad infatigable y continua durante prácticamente toda su vida. Pero es que también él reconocía que el afecto, el amor, la amistad son algo fundamental en cualquier existencia, y por eso tiene una frase que dice lo siguiente: la vida sin amor no es vida en absoluto. Podríamos decir que es otra cosa, sería como una vida animal, en cierto sentido, con todo el respeto por supuesto para los animales, y no es una vida propia o digna de un ser humano. En este sentido, él reconocía que en la cuestión de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, y lo dice así explícitamente Leonardo da Vinci, cuanto más profundo es el sentimiento, mayor es el dolor. En ese sentido, pues tiene toda la razón, porque diríamos, hay que contemplar que la vida está llena de alegrías y satisfacciones, pero también de dolores y de sufrimiento. Es algo inevitable, es consustancial a la propia existencia. Somos seres finitos, somos seres limitados, aunque tengamos grandes capacidades, o diríamos proyectemos muchas cosas a realizar en la propia vida, y eso es algo que no se puede discutir, es así.
Por lo tanto, diríamos que hay que saber controlar los sentimientos hasta cierto punto, tener pues una perspectiva optimista de la vida y de la realidad, y esa sería la mejor conducta posible. Por otra parte, Leonardo da Vinci también luchó mucho contra las mentiras, que eran muy abundantes en su tiempo, al igual que hoy en día, y por eso tiene una frase magnífica que dice lo siguiente: una pequeña verdad es mejor que una gran mentira. En efecto, porque diríamos las mentiras no conducen a nada, son perjudiciales, y en cambio las verdades, sean grandes verdades o pequeñas verdades, siempre ayudan pues en los proyectos humanos, en la consecución de finalidades o de propósitos, y esto es algo que no hay que olvidar nunca. En cuanto a la relación entre sabiduría y experiencia, tiene una frase realmente muy precisa Leonardo sobre esta cuestión, que dice así: la sabiduría es hija de la experiencia. En efecto, el valor de la experiencia es inmenso, porque incluso lo decía Aristóteles en la Edad Antigua, en la época griega antigua, señalaba que los jóvenes no tienen experiencia porque les falta tiempo de vida para poder conseguir esa experiencia. Y diríamos que es muy importante. La prueba es que incluso en profesiones, por ejemplo, como la de los médicos, aunque en su formación adquieran muchísimos conocimientos de medicina, también es fundamental la experiencia práctica, pues intentando curar a los enfermos, intentando remediar dolencias que pueden tener también las personas, los pacientes. Y ahí es donde también se muestra no solamente el nivel de conocimientos de los médicos, sino también la práctica, la experiencia que van consiguiendo con el transcurso de los días, de los meses, de los años, etc. Por otra parte, él siempre estuvo en contra de los argumentos de autoridad, porque consideraba que no eran apropiados en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la naturaleza, del conocimiento de lo natural, etc. Y por eso decía lo siguiente: cualquiera que defienda un argumento apelando a la autoridad no está usando su inteligencia, solo está usando su memoria. Por lo tanto, él daba muchísima significación, muchísima importancia a la cuestión de los razonamientos, de las argumentaciones, de las pruebas, de los experimentos, de las experiencias, en definitiva de la experimentación también, pero sobre todo de la argumentación, del juicio, del raciocinio, etc. En este sentido, él también era, pues podemos decir, un perfeccionista en sus inventos, en su pintura, en sus composiciones escritas también, y por supuesto también en sus esculturas, etc. Porque él pensaba que había que buscar siempre la calidad máxima en todo lo que hacemos. Y por eso tiene una frase que dice así: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debería tener. En este sentido, Leonardo da Vinci es humilde, porque en realidad no es así. Alcanzó una gran calidad en la mayor parte de su trabajo artístico, bien sea como pintor, como dibujante, como ingeniero, como inventor, como escultor, etc., como constructor, etc. Por otra parte, también él reconoce que la vida humana pues es algo breve, por lo menos relativamente, y que unas generaciones se suceden a otras. Y realmente, pues así lo manifiesta una de sus frases: nuestra vida está hecha de la muerte de otros, porque unas generaciones se suceden y pues eso implica que tiene que haber nacimientos y muertes, indudablemente. También en otra frase Leonardo insiste en la importancia de la práctica junto con la teoría, porque, como él dice, el que ama la práctica sin la teoría es como el marinero que sube a bordo sin timón ni brújula y nunca sabe dónde acabará. Por lo tanto, en todos los proyectos humanos, actividades, trabajos, profesiones, en todas las cosas que queramos realizar, metas, fines, finalidades, propósitos, hay que buscar diríamos una orientación que nos lleve a lo que queremos conseguir, y de esa manera poder enfocar mejor los esfuerzos para que den mejores resultados. Y en ese sentido, pues realmente él apuesta claramente por pues un cierto orden teórico junto con una capacidad práctica de resolver problemas, etc. En ese sentido, pues
Él, por ejemplo, también manifiesta la importancia de la inteligencia humana y tiene una frase en este sentido que dice: el ingenio humano nunca imaginará una invención más hermosa, más simple o más directa que la naturaleza, porque en sus inventos no falta nada y nada es superfluo. En este tema, pues él destaca que lo natural es perfecto por sí mismo, sin añadirle nada artificial, y realmente, a diferencia de los inventos humanos, que pueden ser, diríamos, excesivos en cierto sentido, diríamos, la naturaleza actúa de una manera extraordinariamente precisa y sin añadir cosas superfluas a lo que se va conformando de modo natural. En relación con la cuestión de las emociones humanas, de los sentimientos humanos, de las pasiones humanas, podríamos decir, hay una frase que refleja muy bien lo que piensa Leonardo da Vinci al respecto, y que dice: antes existirá un cuerpo sin sombra que la virtud sin la envidia. Efectivamente, la virtud, la excelencia, el carácter, la bondad, las capacidades excelsas para hacer cosas, para hacer actividades, para crear, etcétera, siempre son objeto de envidia por parte de ciertas personas o de algunas personas. Y eso es algo que sucedió en todas las épocas y que Leonardo también se da cuenta perfectamente de que sucede en su propio tiempo. Y por lo tanto, diríamos, lo pone de manifiesto de una manera muy rotunda o muy clara. Por otra parte, también en relación con la cuestión de los engaños, de las falsedades, de las mentiras, pues Leonardo repiensa esta cuestión y escribe una frase realmente que sugiere muchas cosas, que es la siguiente: las mentiras no resuelven los problemas, solo los empeoran, así que los mentirosos vayan con cuidado. En efecto, las mentiras se alimentan unas con otras y al final crean pues imágenes distorsionadas, ideas distorsionadas, falsedades continuas que conducen, diríamos, a la anarquía, que conducen al caos más completo, y eso es algo claramente muy negativo para la sociedad, para los seres humanos, para todos en general. Por lo tanto, esto hay que tener pues una cierta precaución para que realmente esto no suceda. Por otra parte, también pues tiene otras frases que hablan de otras muchas cuestiones, y, por ejemplo, él también a veces se muestra escéptico en el ámbito del conocimiento, por lo menos hasta un cierto punto, y dice lo siguiente: debemos dudar de la certeza de todo lo que pasa por los sentidos, pero cuanto más debemos dudar es de las cosas contrarias a los sentidos, como la existencia de Dios y del alma. En este sentido, diríamos que su pensamiento no es un pensamiento religioso, espiritualista, sino más bien un pensamiento de tipo empírico, naturalista, que se basa en lo observable. En definitiva, lo observacional para él es lo más fundamental, junto con la capacidad de inventar, con la capacidad de crear obras artísticas, de crear inventos mecánicos, inventos que puedan ayudar, por ejemplo, en la vida civil, en la construcción de puentes o de otros artilugios o mecanismos que ayuden a los pueblos, que ayuden a las naciones, y en último caso, pues también de máquinas de guerra que sirvan para proteger a los ciudadanos de una invasión, etcétera. Realmente esto pues muestra que él es, diríamos, una persona que, diríamos, observa muy bien la realidad, tanto en la realidad social como en la realidad humana. En cuanto a la cuestión del conocimiento, del aprendizaje, él insiste, y lo dice muy claramente: el aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente. Por tanto, diríamos que el camino de la existencia, el camino de la vida para Leonardo da Vinci es un camino de aprendizaje constante y continuo desde la cuna hasta la tumba, podríamos decir, o desde los primeros meses de vida hasta el último día, el último segundo de la vida, de la existencia. Y es algo que también es gratificante, que es positivo, que alegra el ánimo, el aprender, el descubrir, el investigar, etc. Realmente
podemos decir que todas estas ideas que él desarrolla, pues las vive él mismo en sus creaciones artísticas, en sus creaciones, por ejemplo, en relación con los inventos que elaboró y que desarrolló, etc. Por eso él llega a decir en una de sus frases lo siguiente: el aprendizaje nunca agota la mente. Al contrario, la estimula, la mejora, la mantiene activa, la mantiene dinámica la mente, el aprendizaje, y por lo tanto es algo muy importante. Incluso en una de las frases señala de forma más clara lo siguiente: la adquisición del conocimiento siempre es útil para el intelecto, ya que puede expulsar cosas inútiles y retener lo bueno. Por otra parte, él también insiste en que el origen del conocimiento está en las percepciones, y en eso pues manifiesta pues una actitud filosófica claramente empirista, ya que dice: todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.